Y la persona que va empezando, que no tiene rango, ¿dónde la va a dejar ahí? En la 5 como respuesta. Hay gente que va iniciando el negocio. Entonces ahí tendría, para que esas 4... Pues buenas tardes a todos. Estamos revisando la semana 4 de la actividad del 22 al 29 de septiembre, lo que es nuestra actividad de la tabla periódica, ¿sí? Donde ustedes revisarán, clasificarán los elementos de la tabla periódica, relacionando sus propiedades con materiales de uso común. Deduce que el electronegatividad con una propiedad distintiva de los elementos para formar la formación de compuestos químicos útiles en la vida diaria, explicar los beneficios del manejo racional de algunos elementos que tienen relevancia económica en su región y su uso responsable, organiza los metales y no metales metaloides relevantes en las actividades económicas del país. Sí, en esta semana tenemos lo que es la entrega de esta actividad, que sería de la semana del 22 al 29. Vamos a ver si está agendada hasta el 29 de septiembre. Pero ahí en este caso, si hace eso, no, pues diría en la pregunta que le antecede. Bueno, voy a avanzar. Esa sería ya la del año. Y entonces, para compartirles unos videos referentes a lo que es nuestra tabla periódica, que es el tema de hoy. Aquí hay pues los dos videos que compartimos. Voy a estar aquí proyectando y recordándoles que tenemos un link para su libro base, de donde pueden ustedes sacar sus tareas. En esta parte tenemos la presentación de PowerPoint, por si la quieren revisar, el concentrado de toda la actividad. Después de esto tendremos ya la actividad 5, que sería del 29 al 6 de octubre, sí, donde tendremos una actividad, una tarea que será resolver un cuestionario, sí. ¿Y cuál es el cuestionario que ustedes van a hacer? Es la página 190 y 191 del libro de texto, sí, que aborda el bloque 5 y donde ustedes tienen que incluir la portada con datos oficiales, la introducción acerca del tema a revisar, el desarrollo del presente los resultados de los ejercicios, que eso es aquí el desarrollo del tema, por decir estas las dos páginas, la conclusión mínima de 5 renglones, su bibliografía, y bueno. Okay. Pues ya para anuncios generales, pues recordamos que tenemos el examen parcial, que empezaría desde la semana 6, sería del día 6 al 15 de octubre, ¿sí? Donde es una semana previa, a la semana que viene daremos explicación del examen. Bueno, entonces para continuar, pues les voy a presentar video. Pero es una pregunta sincronizada, o sea, no es, tiene que haber una respuesta en la 1 para que ellos puedan contestar la 2. O igual, si no cumple con eso, porque aquí constantemente tiene que ver, y hay igual nivel tal, ahora también puedes ponerle igual. Y es fundamental que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana, estudiemos o no la química. Así que empecemos la clase. La conformación de la tabla periódica es la siguiente. Tenemos 18 columnas que representan los grupos de la tabla periódica. También están clasificados en subgrupos A y B. 1A, 2A, se brinca al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8. A ver, permítame, porque no puedo compartir pantalla. Déjenme. Entonces, ahí usted puede hacer un análisis multigrupo, y el análisis multigrupo es decir, los de Fraiche dijeron tal, los de Belleweir dijeron esto, los de Avon dijeron esto, los de tal. Entonces, pues ahí puedes decir que hay una evidencia
que dice que sí escalan puesto y que se están aumentando. Y que hay otros que no, que están estancados. O que otros van a la mitad. Ahora sí ya el promedio de los que contestaron es la 2, que van a la mitad. ¿Sí? Entonces, eso sí es importante. Pero ahí tendría como digo. Y es fundamental que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana, estudiemos o no la química. Así que empecemos la clase. La conformación de la tabla periódica es la siguiente. Tenemos 18 columnas que representan los grupos de la tabla periódica. También están clasificados en subgrupos A y B. 1A, 2A, se brinca al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8. También en forma horizontal tenemos los periodos, van del 1 al 7. La tabla periódica es una herramienta tan importante que nos representa como a un viajero, su guía, ¿verdad? Su guía de viaje. La tabla periódica es una herramienta tan importante, tan valiosa que nos expresa sus propiedades de los elementos. Están clasificados en orden creciente de sus números atómicos. Por ejemplo, tenemos desde el grupo del elemento hidrógeno, que va del 1 hasta el 118. La tabla periódica, como observamos, está clasificada por regiones. Tenemos la región de los metales y la región de los no metales con este color rosa. Y está formada por grupos que se derivan de la configuración electrónica. Cada configuración electrónica nos da el bloque S, que representa el grupo 1A y el 2A, o 1 y 2, el grupo P, el bloque P, que es de la familia 3A a la 0, está conformada por estos elementos. El bloque D son los metales de transición y el bloque F son los lantánidos y actínidos, que son llamados de transición interna. Algo muy importante, en cada elemento podemos tomar los siguientes valores. En la parte superior, su número atómico. Su número atómico 1, ¿verdad? Luego enseguida su masa atómica, en el caso del hidrógeno 1.0079. También tenemos como dato el punto de fusión, el punto de ebullición y su electronegatividad. Vamos a ir variando en propiedades de los elementos. Por ejemplo, en el grupo 1A, arriba está el hidrógeno, es un gas. Y después tenemos los metales que se llaman metales alcalinos de alta reactividad, del litio al francio. En el grupo 2A tenemos el grupo del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, que son los metales de alcalino-térreos. Brincamos al grupo 3A, que están los no metales. Es el grupo del boro, el grupo del carbono, el grupo del nitrógeno, el grupo del oxígeno, del flúor y los gases nobles. Esto es importante porque también se le llama el grupo 0 porque tiene su última configuración electrónica completa. En la parte central tenemos los metales de transición que terminan en el bloque D, van del 3D1 o D1, D2, D3 hasta el D10. Y los de transición van del F1 hasta el F14. Esto nos facilita para que podamos entender que esta herramienta tan importante que es la tabla periódica nos aplica en el tipo de enlace químico, en el tipo de electronegatividad que nos manda cada uno de ellos, su reactividad química, su estado físico, su nombre y cuál sería la manera de reaccionar ante otro elemento químico. Por ejemplo, si combinamos el sodio, que está en el nivel periodo 3, grupo 1A, con el cloro, que está en el grupo 7, ¿verdad? El cloro en su última órbita tiene 7 electrones, termina en 3s2, 3p5. Para completar la configuración de un gas noble, o sea, tener 8 electrones en la última órbita, el cloro es más fácil que reciba un electrón del sodio, del grupo 1A, y complete sus 8 electrones. Entonces, al unir el sodio con el cloro, se forma un compuesto muy conocido por todos, que es el cloro de sodio o sal común. Así podemos ir viendo los elementos altamente electropositivos ceden electrones a los altamente electronegativos, que son los no metales. Actualmente ya se tienen compuestos derivados de los gases nobles, del helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, con lo cual se está obteniendo una serie de sustancias nuevas para beneficio de la sociedad. Con lo cual se está
Hola a todos, hoy vamos a entrar en la periódica contestando 7 sencillas preguntas que todo estudiante de química debería saber. Y así de fácil, vamos con la primera pregunta. ¿Qué información encontramos en la tabla periódica? En la tabla periódica encontramos a los elementos. Recuerda que los elementos es el tipo de sustancia más simple que existe. Y de estos 118 elementos encontramos información básica. Comúnmente, su número atómico, su símbolo y su masa atómica. Su símbolo es una letra o un par de letras que representan al elemento. Por ejemplo, la letra C quiere decir carbono para cualquier químico del mundo. Existen símbolos así de sencillos de recordar que solo es la letra inicial del elemento, pero otros no tanto, porque tienen un origen histórico algo distinto, como el mercurio. Su símbolo es Hg, que proviene de la palabra griega hidrárgiros, que significa agua de plata, justamente por la apariencia que tiene este metal líquido. No te miento, al inicio parece difícil ver tantos símbolos, pero no te preocupes, con un poco de práctica, cualquiera puede aprenderse de memoria los símbolos de los elementos más importantes. Ahora, el número atómico nos dice la cantidad de protones que tiene un átomo. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene número atómico de 1, significa que tiene un protón. O si el oxígeno tiene número atómico de 8, quiere decir que tiene 8 protones en su núcleo. Así de simple. Y finalmente, la masa atómica nos dice prácticamente cuánto pesan en promedio los átomos de un elemento. Este es un dato súper útil cuando se quieren hacer cálculos más avanzados, pero eso será tema de otro video. Por ahora, con que entiendas que en la tabla podemos encontrar estos datos, que quizá el más útil de todos ellos sea el número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico determina cómo se acomodan los elementos en la tabla periódica. Eso quiere decir que el primer elemento tiene número atómico de 1, luego el de 2, después 3 y así continúa. Ahora, ¿por qué tiene este orden? Tal vez recordarás del video pasado que la tabla periódica se fue desarrollando al encontrar que unos elementos tenían propiedades muy parecidas a otros, y ese fue un criterio para irlos agrupando. Años después se dieron cuenta que lo que hacía que varios elementos tengan propiedades similares entre ellos estaba completamente relacionado con su número atómico, o sea, con su cantidad de protones. Eso hoy lo conocemos como la ley periódica. Ese es el principio que rige la tabla periódica. En sí, nos dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Pero se refiere a lo anterior, que las propiedades tanto físicas y químicas de los elementos dependen completamente de su número atómico. Por eso tiene este acomodo la tabla periódica. En el siguiente video estudiaremos más a detalle algunas de esas propiedades. Por ahora, vámonos a la pregunta 4. ¿Cómo se clasifican los elementos? Alguien podrá pensar que la tabla periódica no tiene tanta utilidad si solo es una lista extraña que incluya todos los elementos que existen, que pareciera que sí lo es, pero una vez que los tenemos juntos, eso nos hace más fácil clasificarlos. Y la manera más sencilla de hacer eso es cuando los separamos en metales, no metales y metaloides. Generalmente, los metales como la plata o el oro tienen puntos de fusión, es decir, que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que ya mencionamos. También los metales son buenos conductores de electricidad y de calor, y en general son muy maleables y dúctiles, por lo que se les puede dar muchas formas distintas. En cambio, los no metales, como el nitrógeno o el oxígeno, son todo lo contrario. En general, tienen bajos puntos de ebullición, aunque los podemos encontrar como sólidos, líquidos o como gases. También son malos conductores de electricidad y de calor, además de que no son dúctiles. Son muy quebradizos cuando uno los quiere manipular, aunque claro, siempre habrá alguna excepción en cuanto a alguna de estas propiedades. Y por otro lado están los metaloides, o los semimetales, que justamente su nombre significa que estos elementos tienen características tanto de metal como de no metal. Por ejemplo, una propiedad importante del silicio o del germanio es que son semiconductores de electricidad. Gracias a eso es que son súper útiles en algunos circuitos electrónicos. Pregunta 5. ¿Qué son los grupos y periodos? Para darle un poco más de orden a la tabla, esta se divide en columnas verticales, a las que llamamos grupos o familias. Por ejemplo, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, están en la primera columna, o sea, pertenecen al grupo 1. Y así cada columna es un grupo. En cambio, los periodos son los renglones horizontales. Todos estos serían los periodos de la tabla periódica.
Por lo tanto, podemos decir que la tabla periódica se divide en 18 grupos o familias verticales y en 7 periodos horizontales. Esto básicamente lo podemos usar como coordenadas para buscar un elemento. Por ejemplo, si estamos buscando el azufre, podríamos decir que se encuentra en el grupo 16 y el periodo 3. Esa sería una aplicación sencilla de tener la tabla dividida de esta manera, pero hay algo aún más importante sobre los grupos y periodos, y para entenderlo más fácil, conozcamos a los elementos representativos. Los elementos representativos son los elementos que pertenecen a estos grupos, al 1, al 2 y del 13 en adelante. Para entender por qué son especiales, primero recordemos a los electrones de valencia. Estos electrones son los que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo, o sea, son los más externos. Y son importantes porque son los que más influyen en las propiedades físicas y químicas de los elementos. Por eso necesitamos visualizarlos fácilmente, y para ello usamos las estructuras de Lewis, que nos representan cuántos electrones de valencia tiene un átomo. Acá te dejo un link donde le dedicamos un video entero a este tema. Bueno, usando los electrones de valencia de los elementos representativos, podemos entender por qué los grupos y los periodos son tan importantes. Pensemos, por ejemplo, en el periodo 2. Todos los elementos de este periodo tienen sus electrones de valencia en el mismo nivel de energía. Y como es el periodo 2, todos tienen sus electrones de valencia en el segundo nivel de energía. Parecería una coincidencia, pero no lo es. Simplemente la tabla periódica es el acomodo perfecto de los elementos por donde se le vea, y los electrones de valencia nos lo hacen más evidente. Por ejemplo, ahora checa esto. El litio tiene un electrón de valencia. El siguiente elemento, el berilio, tiene 2 electrones de valencia. El siguiente tiene 3 y así continúa. O sea, cada que avances en un periodo, los elementos tienen un electrón de valencia más, hasta llegar a 8. Y esto ocurre con todos los elementos representativos. Por eso decimos que las propiedades de estos elementos cambian progresivamente y de manera muy regular cuando nos movemos a lo largo de un periodo. Pero la cosa es muy diferente cuando nos movemos a lo largo de un grupo. Por ejemplo, analicemos el grupo 17. Aquí tenemos al flúor, cloro, bromo y sus amigos. Todos estos elementos se parecen mucho químicamente. En primera, todos ellos son muy reactivos, es decir, que reaccionan con mucha facilidad, y además de manera muy similar. Por ejemplo, normalmente cuando reaccionan, forman iones de carga -1. Y eso ocurre porque, como ya te habrás dado cuenta, todos ellos tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Todos ellos tienen 7 electrones de valencia. Por eso decimos que los elementos de un mismo grupo poseen propiedades muy similares, porque tienen la misma cantidad de electrones de valencia y eso define cómo reaccionan. De hecho, por eso los elementos de algunos grupos tienen un nombre común. Por ejemplo, a los del grupo 17 los conocemos como halógenos. Otros famosos son los del grupo 1. Exceptuando el hidrógeno, les llamamos metales alcalinos, que también son elementos muy reactivos. Si se ponen en contacto con agua, explotan violentamente. Pero a diferencia de los halógenos, estos forman iones de carga +1. Los del grupo 2 les llamamos metales alcalino-térreos, que se parecen a los alcalinos, solo que son un poco menos reactivos, y forman iones de carga 2+. Y otro grupo con nombre común son los gases nobles, el grupo 18. Todos son gases inodoros, incoloros y prácticamente inertes, o sea que casi no reaccionan con nada. Y por último, tenemos la pregunta 7. ¿Cómo identificar los bloques S, P, D y F? Clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides es útil, pero ahora ya sabemos que los electrones de los átomos explican muy bien cómo funciona la tabla periódica. Es por eso que nos es aún más útil clasificar a los elementos en 4 bloques. El bloque S, el P, el D y el F. Estos 4 bloques nos ayudan a reconocer dónde están los electrones más importantes de un átomo, lo que proviene de sus configuraciones electrónicas. Por ejemplo, los metales alcalinos y alcalino-térreos pertenecen al bloque S, porque si tú haces la configuración electrónica de cualquiera de estos átomos, verás que sus electrones de valencia se encuentran en orbitales tipo S. Y lo mismo ocurre con el bloque P. Tienen a sus electrones de valencia en orbitales P. Por cierto, para que se te haga más fácil recordar a los elementos representativos, recuerda que son los grupos de los bloques S y P. En fin, los elementos del bloque D, que comúnmente se les conoce como metales de transición, tienen a sus electrones importantes en orbitales D. Y es similar con el bloque F.
los que se conocen como lantanoides y actinoides. Que por cierto, en realidad, este debería ser el lugar del bloque F en la tabla. Pero ahora sí que por conveniencia, mejor los colocamos en la parte de abajo. Pero siguen siendo parte del periodo 6 y 7. Todavía hay mucho más para hablar sobre la tabla periódica, pero por hoy ya comprendiste el vocabulario que se utiliza en relación a la tabla. Con eso te será mucho más fácil entender un libro y que puedas aprender por tu cuenta. Eso sería lo más importante. Entonces, estudia estos conceptos y con el tiempo le sacarás el mejor provecho a esta herramienta. Nos vemos, muchas gracias. O sea, el alfa debe ser 70, mayor a 70 y menor a 95. Mayor a 70, la válida. Y menor a 95 para que no trae colinidad. Bueno, pues ya compartimos por aquí el video de la tabla periódica. Estamos en la semana 4. Estamos revisando esto. La tarea que ustedes tienen que entregar es el resumen. Resumen del bloque 4. Colinealidad que a la hora de que bloque 4 de su libro, donde ustedes esta actividad consiste en elaborar un resumen. Bloque 4 de tu libro base, una extensión mínima de una cuartilla, puede ser una, puede ser dos, las que ustedes gusten, formato Word. Tema de tabla periódica y sus propiedades. Todas sus actividades siempre deben de contener lo que es la portada, donde incluye el logotipo de la universidad, materia, grupo, nombre del alumno, matrícula, nombre del tutor, la fecha y el desarrollo del tema. Bueno, pues ya es el resumen. Después al final sus conclusiones con sus palabras y que me compartan la referencia bibliográfica de donde trabajaron ustedes este tema. Siempre les sugiero que pues utilicemos nuestro libro base. La verdad que está muy completo. La 29 está mal preguntada en redacción. Porque desde que hice mi propio tiempo ya hablé iterativa. Y bueno, pues en realidad pues es todo. Pero bueno. ¿Y usted qué hace la salida de calidad? Para la semana 5 revisaremos lo que es el tema de enlaces químicos e interacciones moleculares, donde ustedes clasificarán las propiedades macroscópicas de las sustancias con los diferentes modelos de enlaces y las interacciones moleculares para comprender el comportamiento de la naturaleza de la materia. Sí, pues bueno, pues estamos trabajando en las sesiones los sábados. Como les comentaba, hay un cuestionario que resolver. Sí, pues son 2 páginas, que ese sería como otra vez como lo que os comentaba, lo de la actividad de esa semana. Pero tiene que incluir todo, como su trabajo siempre me lo han entregado. La portada, la introducción, el desarrollo del tema, pues sería esto. Serían estas 2 páginas. Y sus conclusiones con sus palabras y lo que es su bibliografía. Bueno, yo se lo estoy validando con todos los ojos, porque es el análisis estadístico, pero también como investigador. Yo pertenezco al INI, a un investigador. Que por ahí la pueden detectar una falla y le cancelan todo. Entonces, y bueno, pues les comparto aquí lo que es la presentación de PowerPoint. Espero que les sirva. Y aquí tenemos lo que son los videos, diferencia entre covalente polar y no polar, electrones de valencia y estructura de Lewis, tipos de enlaces químicos y enlaces químicos. Bueno, aquí es la presentación PPT. Bueno, entonces pues estas son actividades, digo, videos que ustedes pueden revisar, o recursos bibliográficos o videos, como ustedes quieran llamarle, entonces en esta parte para que no batalle. Y pues es todo. Pues les comentaba que nuestra semana de examen sería del 6 al 15 de octubre, ¿sí? Y incluiría pues desde la semana 1 a la semana 5. Esos temas son los que nos incluyen aquí en el examen parcial. Y bueno, pues ya daremos las instrucciones necesarias para lo de su examen. Bueno, pues aquí me quedo un ratito, unos minutitos, para si se quiere anexar algún otro alumno
Y este 95 para resolver alguna duda y demás. Múltiple polinomialidad. Significa que está preguntando con diferentes cuestiones.